terminar. Ahora, como veíamos en este último punto, si queremos adorar genuinamente, tenemos que imitar a Cristo en la santidad y en la consagración. Ahora sí vamos a ver esta primera exhortación que tenemos en la Biblia que hace Pedro. Dice Primera de Pedro 1 del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, como lo veíamos, nuestra meta es imitar a Cristo. Y si Cristo es santo, entonces nosotros también tenemos que ser santos. Y ahora, la palabra santidad proviene del latín sanctitas. Y de acuerdo con el diccionario de la lengua española, este término del latín significa cualidad de santo. Ahora vamos a ver. Santo, también de acuerdo con la RAE, es alguien perfecto, libre de toda culpa, de especial virtud y ejemplo, y especialmente dedicado o consagrado a Dios. Y si vemos en primer lugar todo lo que es la santidad, todo lo que significa ser santo, es ciertamente algo imposible, algo que nosotros no podemos lograr en la carne. Pero recordemos que ya no vivimos nosotros, ¿no? Dice Pablo en Efesios, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, si ya no somos completamente nosotros, sino que Jesucristo vive en cada uno a través del Espíritu Santo, tenemos esa posibilidad de llegar a alcanzar esa santidad a la que estamos llamados. Pero esto únicamente lo vamos a lograr si estamos en comunión. Todo siempre va a volver a que estemos en comunión con Dios. Si nosotros mantenemos esa comunión, vamos a poder conocer al Señor tal cual es. Y el hecho de que nosotros lo conozcamos, pues nos va a hacer vivir completamente enamorados de Él. Y si estamos enamorados de Él, entonces vamos a procurar la oración, vamos a procurar los momentos de alabanza, vamos a procurar también el estudio de la palabra para seguir conociéndolo, para seguir llenándonos de Él. Y entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, estamos concentrados en esa vida en el Espíritu, entonces nuestra carne empieza a menguar gradualmente, ¿no? Es un proceso como todo, no es de un día para otro, no es que me ponga a orar 5 minutos o que me ponga a ver un videíto ahí de cualquier enseñanza bíblica de unos 10 minutos y que ya yo tenga el deseo de vivir completamente para Dios, ¿no? O que ya esté deseando todas las cosas del cielo. Es un proceso y mientras más yo busque a Dios, más voy a conocerlo y más voy a querer y anhelar seguir en esa comunión. Y entonces, el ejemplo más grande que podemos tener de santidad es Jesucristo, nuestro Señor, como ya lo estábamos viendo. Cuando Jesús vino al mundo, Él se hizo completamente carne, ¿no? Sabemos que Jesús nos puede entender perfectamente porque dice la palabra que
que Él pagó por nuestras dolencias, ¿no? Que Él llevó nuestras enfermedades y entonces Él, al ponerse en esa condición carnal como nosotros, nos ha podido entender perfectamente. Eso es lo que nos hace tener un Dios completamente distinto, ¿no? A cualquier otro Dios que el hombre ha formado y que ha levantado. Nuestro Dios es un Dios cercano a nosotros, es un Dios personal, es un Dios que nos conoce, que nos entiende cuando estamos tristes, porque Él también estuvo triste, que nos entiende cuando estamos gozosos, porque Él también se alegra, que nos entiende en cada una de nuestras emociones y en cada una de nuestras etapas en la vida, porque Jesucristo también pasó por esto. Y Él nos ha puesto el ejemplo de que estando en comunión con Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo, eh, se puede, se puede cumplir el propósito que Dios ha establecido para alguien. Dios en su sabiduría, en su amor por nosotros, propuso que Jesús muriera por muchos, ¿no? Sabemos que Él murió para la salvación de muchos. Y entonces Jesús, en su santidad y en su comunión con el Padre, pudo llegar a cumplir ese propósito que estaba establecido. Dice también la Biblia que sin santidad no vamos a poder ver a Dios, y entonces estamos llamados a vivir esa vida transformada después de haber conocido a Cristo y, y hacernos, ¿no? A lo mejor preguntas confrontantes como, ¿y valió la pena que Jesús muriera por mí? Y esto nos va a hacer examinar nuestra vida, ¿no? Cómo éramos antes de conocer a Jesús y cómo somos ahora. Si nosotros estamos buscando a Jesús y estamos buscando permanecer en Él, imitarlo, entonces podríamos decir que eso, que eso que Él hizo, por supuesto que valió la pena, ¿no? Porque nos salvó, porque verdaderamente fuimos llamados de muerte a vida, que estamos experimentando esa verdadera vida que Él nos ha otorgado. En cambio, si seguimos, perdón, viviendo igual, entonces no se refleja ese verdadero propósito que tuvo el sacrificio de Jesús. Y no desmeritemos eso. Si a lo mejor todavía no estamos completamente anclados a Dios, es un buen momento para consagrarnos, para buscar esta santidad y, y empezar a experimentar esa vida transformada. Vamos a pasar a la consagración, que es el otro punto que necesitamos para practicar una adoración genuina. Entendemos que la palabra consagración proviene del latín consecrare, que significa hacer sagrado a alguien o algo. En otra definición nos dice también el diccionario de la lengua española que consagración es dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Entonces entendemos que la consagración es dedicarse a Dios. Este otro punto explica, consagrarse es rendir la voluntad propia y entregarse al propósito y a la voluntad de Dios, determinándose para servir única y exclusivamente a Cristo. Cuando nosotros nos consagramos,
estamos asumiendo que vamos a vivir ahora para Dios, que ya no vamos a vivir solamente para nosotros mismos, que ya no vamos a vivir solo para ganar y obtener lo que antes soñábamos o anhelábamos, sino que ahora vamos a buscar a través de esa dedicación de nuestra vida el, el cumplir el propósito y el llamado que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha llamado a lo mejor a consolar a todos los tristes, entonces ahora, como nosotros ya estamos dedicados a Dios, ya no nos vamos a concentrar solo en a lo mejor ser el mejor estudiante, tener un buen trabajo, obtener un buen sueldo, comprarnos buenas cosas, sino que ahora nos vamos a concentrar en eso que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y vamos a actuar en consecuencia, vamos a actuar en obediencia y entonces vamos a buscar ir a consolar a esos tristes que Dios nos ha determinado, que nos ha estipulado ya, y haciéndolo única y exclusivamente a Cristo. O sea que como ya veíamos, ya no vamos a vivir para nosotros, sino que ya vamos a vivir solo para Dios, ¿no? Y un ejemplo muy radical de esto es la vida de los apóstoles, la vida de Pablo, la vida de Pedro, que dejaron exacta y precisamente todo por Jesús, ¿no? Que dejaron sus casas, que dejaron sus propiedades, dejaron sus bienes para seguir a Cristo. Eso es un ejemplo de consagración. Y otros ejemplos que la Biblia nos pone son Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos son llamados al sacerdocio. Ellos son contemporáneos de Moisés. Todos estos pasajes los van a encontrar en su estudio, en el documento que les voy a compartir. Y entonces ahí, a través de ese tiempo que ustedes le dediquen, van a ver, ¿no? Que Aarón y sus hijos son consagrados por Moisés. Obviamente Jehová da la orden y entonces cuando van a consagrar a los hijos de Aarón, Moisés dice la palabra que unge sus orejas, que unge sus manos, bueno, que unge en especial sus dedos pulgares, también por ahí sus dedos gordos de los pies. Y entonces esto nos habla de que la consagración tiene que ver con todo un proceso de rendirle todo al Señor, ¿no? De rendirle también nuestro cuerpo, nuestra voluntad y hacer de lo que tenemos algo santo, algo que podamos ofrendarle a Dios y que a Él le agrade. Nos dice la palabra que para esta consagración los hijos de Aarón tuvieron que ser hallados limpios, libres de pecado. Entonces, si nosotros nos queremos consagrar, debemos buscar constantemente estar lejos del pecado, estar lejos de esas situaciones que nos lleven a pecar. Y si pecamos, arrepentirnos y pedir perdón para recibir misericordia de parte de Dios por medio de lo que Jesús ya hizo. Otro ejemplo es Abraham, ¿no? Ya conocemos la historia de Abraham, que también es un ejemplo radical porque Abraham estaba tan entregado a Dios que incluso cuando Dios pide a su hijo, Abraham lo entrega, porque él dice, está bien, es algo que tú me estás ordenando y como yo ya no vivo para mí mismo, te lo puedo dar.
Y luego el tercer ejemplo que podemos considerar es Daniel, que Daniel también fue un profeta y como lo vemos en distintos pasajes, cuando él llega a Babilonia, cuando es capturado, pide dentro del palacio del rey que se le permita no comer y no beber de lo que sirven ahí para no contaminarse. Entonces la consagración y la santidad también tienen que ver con una decisión de alejarse del pecado, de decir diariamente no al pecado. Aquí voy a terminar la grabación.